En un mundo donde la ciencia y la ética se entrelazan, un solo hombre cambiaría el destino de la humanidad: Albert Einstein, el genio que descifró los secretos del universo y que sin querer inspiró el arma más destructiva de todos los tiempos, la bomba atómica. Una creación nacida del miedo, de la ambición y el conocimiento. Todo comenzó como una idea, una fórmula, una ecuación tan simple que en teoría en una hoja sería imposible, pero tan poderosa que si lograrían descifrarla cambiaría el destino de toda la humanidad. Energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. En palabras más digeribles, Einstein describió que la materia, la masa y la energía son la misma cosa, solo en formas diferentes, como el hielo y el vapor. Ambos son agua, solo en estados distintos. Lo que él dijo con esa ecuación fue que una pequeña cantidad de materia puede transformarse en una cantidad enorme de energía, porque la velocidad de la luz es un número gigante, 3000 kilómetros por segundo. Si lo multiplicas por sí mismo al cuadrado, el resultado es un número descomunal. Entonces, incluso un gramo de materia, si se transformara completamente en energía, liberaría una cantidad colosal de poder. Albert Einstein jamás imaginó que esas letras y números se convertirían en el símbolo del fin del mundo. Él solo buscaba comprender el universo, descifrar el lenguaje de la creación, pero el mundo no siempre está preparado para los genios. Cuando el nazismo ascendió en Alemania, Einstein vio como la oscuridad cubría las calles de su país. Libros quemados, mentes perseguidas, científicos silenciados. Tuvo que huir, dejando atrás su vida, su cátedra, sus amigos. Cruzó el océano para empezar de nuevo en Estados Unidos, buscando paz, sin saber que allí, sin proponérselo, su nombre quedaría marcado en la historia para siempre. Mientras tanto, Europa ardía. Los nazis expandían su dominio y los rumores sobre una nueva arma recorrían los pasillos de la ciencia. El uranio, decían, podía liberar una energía incontenible, una reacción en cadena que convertiría una pequeña porción de materia en una explosión tan brillante como el sol. Y así, el miedo empezó a moverse más rápido que la razón. Un día, Einstein recibió la visita de un grupo de científicos liderados por Leo Szilard. Llegaron desesperados, pidiéndole ayuda. Explicaron que Alemania estaba trabajando en una bomba de poder inimaginable, que su ecuación, esa misma que cambió la física, podía ser la clave para crearla. Einstein escuchó en silencio, dudó, no quería formar parte de eso, no quería que la ciencia sirviera a la muerte, pero comprendió que si no advertía al mundo, el enemigo lo haría primero. Y así firmó una carta, una sola firma, pero suficiente para poner en marcha uno de los planes más ambiciosos y poderosos del mundo, el Proyecto Manhattan, lo cual fue un programa secreto de investigación liderado por los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, enfocado en desarrollar la energía nuclear y descubrir cómo liberar la energía del átomo. Mientras Einstein continuaba enseñando y hablando de paz, en secreto cientos de científicos en los Álamos trabajaban bajo órdenes militares, entre ellos un hombre que más tarde también cargaría con el peso de la historia, Robert Oppenheim. Ellos no veían a Einstein, pero su sombra estaba en cada fórmula, en cada cálculo, en cada átomo que hacían colisionar. Y cuando finalmente lograron dividir el núcleo del uranio, comprendieron que habían abierto una puerta que jamás podría cerrarse. El 16 de julio de 1945, antes del amanecer, en el silencio árido del desierto de Nuevo México, la humanidad cruzó una línea que jamás podría volver. A las 5:29 de la mañana, un destello más brillante que el sol encendió el cielo. Fue la primera prueba de una bomba atómica. La arena se fundió, el aire tembló y la tierra parecía respirar fuego. Aquella prueba fue llamada Trinity, el nacimiento del arma más poderosa que el ser humano había creado. Los científicos que trabajaban en el proyecto Manhattan sabían que estaban presenciando un momento que cambiaría la historia para siempre. Algunos permanecieron en silencio, incapaces de procesar lo que acaban de ver. Otros, dominados por la emoción del logro científico, aplaudieron, pero entre todos reinaba una sensación extraña, una mezcla de triunfo, miedo y culpa, porque comprendieron que ese resplandor no era solo el futuro de la ciencia, sino el nacimiento del poder absoluto, del poder de borrar, de destruir. 3 semanas después, aquel descubrimiento se usó no como demostración, sino como advertencia. El 6 de agosto de 1945, la ciudad japonesa de Hiroshima fue borrada del mapa en segundos. Una sola bomba bastó para convertir edificios, calles y vidas en polvo. 3 días después, Nagasaki corrió con la misma suerte. Las cifras se estremecieron. Más de 200.000 personas murieron. Muchas al instante, otras lentamente por la radiación. Familias enteras desaparecieron y lo que quedó fue un silencio que dolió más que el ruido de la explosión. El mundo entero se detuvo. La humanidad había visto lo que era capaz de hacer. Por primera vez, el hombre comprendió que tenía en sus manos una fuerza similar a la de un dios, pero sin la sabiduría para usarla. Desde entonces, la sombra de aquel resplandor sigue recordando al mundo que el poder sin conciencia puede destruirlo todo. Einstein volvió a despertar en la realidad de otra manera, no por el estruendo del mundo, sino por la pesadez de la conciencia. La noticia ya no solo hablaban de cifras y mapas, hablaban de rostros borrados, de ciudades que habían dejado de existir, familias que no volvieron a reunirse.
Él había hecho lo que hizo movido por el miedo a un mal mayor, por la urgencia de evitar que la barbarie tuviera una ventaja tecnológica, pero el resultado fue distinto. El fin de una guerra se tradujo en el comienzo de una amenaza permanente. Se despertó una preocupación nueva. La política habían encontrado un arma que no solo conmovía ejércitos, sino que reconfiguraba la diplomacia. Los tratados y las negociaciones ya no eran solo palabras, serían abrir o cerrar la posibilidad de aniquilación masiva. Einstein, que siempre había creído en la cooperación internacional como una salvaguarda contra el autoritarismo, ahora elevó esa creencia en el plano ético. Planteó la necesidad de instituciones que limitaran el uso del poder y que pusieran la inteligencia colectiva por encima de los intereses nacionales. No era una teoría matemática, era un mandato moral. Einstein recibió la noticia en silencio, caminó solo por su jardín, no pronunció una palabra, solo dijo más tarde: si hubiera sabido qué iban a hacer, jamás habría firmado esa carta. Pasaron los años, Einstein se convirtió en un símbolo, pero también en un hombre atormentado. En cada entrevista, en cada carta, trabajaba para dejar claro que su intención nunca fue crear destrucción. Sin embargo, comprendió que el conocimiento en manos equivocadas podía volverse la herramienta más peligrosa de todas. En sus días cruzó carta con líderes políticos, con activistas y con otros pensadores. Mantuvo la esperanza de que la humanidad podría construir marcos de contención que transformarían la tecnología en herramienta de progreso y no en palanca de destrucción. Escribía día a día con urgencia y sus textos se convirtieron en señales. Llamó a la educación ética de las nuevas generaciones de científicos, pidió que las enseñanzas incluyeran no solo cálculo y experimento, sino filosofía del deber y las consecuencias humanas. Sus propuestas eran radicales en su simplicidad: formar a científicos que viesen la dignidad humana como variable esencial en sus ecuaciones. En su mirada había cansancio, pero también esperanza. Sabía que no podía borrar el pasado, pero podía enseñar a otros a no repetirlo, a entender que el verdadero poder no estaba en crear, sino en saber cuándo detenerse. Einstein murió en 1955, rodeado de papeles, fórmulas y reflexiones sobre la vida, la moral y el universo. Sus últimas palabras se perdieron, pero su mensaje permanece vivo. La ciencia sin religión está coja y la religión sin ciencia está ciega. No hablaba de religión en el sentido dogmático, sino del espíritu, la conciencia, la necesidad de que la mente y el corazón caminen juntos. Quizás si el mundo hubiera entendido eso a tiempo, hoy él no sería recordado como un arma. El hombre que quiso entender el universo no habría sido recordado como el que ayudó a destruirlo. Pero esa es la paradoja de Einstein, el genio que quiso iluminar la mente del hombre pero terminó iluminando la oscuridad del planeta. Esa ecuación tan pura, tan perfecta, tan simple, se convirtió en el espejo más oscuro que haya mirado jamás. Esta ecuación no es solo energía, no es solo masa, sino miedo, culpa, poder, ambición. Una fórmula que lo explica todo, pero que al mismo tiempo lo desnuda todo. La historia no recuerda a los que dudan, recuerda a los que aprietan el botón. Y sin embargo, el mundo se sostiene sobre las dudas de los sabios, no sobre la certeza de los poderosos. Einstein dudó, y en su duda vivía todavía la conciencia del siglo XX, porque en el fondo sabía que el hombre no estaba preparado para jugar con la estructura del universo, no por inteligencia, sino por falta de humanidad. El hombre aprendió a liberar la energía del átomo, pero no a liberar su propia culpa. Construyó reactores, armas, satélites, pero sigue sin construir un corazón que entienda la paz. Y así seguimos mirando hacia arriba, buscando vida en otros planetas mientras dejamos morir la que tenemos aquí. Pero el mundo sigue corriendo, persiguiendo su reflejo en cada invento, en cada chispa, en cada máquina. Y cuanto más avanza la tecnología, más retrocede la conciencia. Hoy el hombre juega con la inteligencia artificial como ayer jugó con el átomo. Una vez más no pregunta si se debe, solo pregunta si se puede. Einstein decía que no sabía con qué armas se pelearían en la Tercera Guerra Mundial, pero en la cuarta sería con palos y piedras. Lo decía sin dramatismo, lo decía con la serenidad de quien había visto al hombre crear su propio abismo. Quizás algún día, cuando las máquinas piensen más rápido que nosotros y los cielos estén llenos de luces artificiales, el hombre vuelva a mirar hacia atrás, esa mañana de 1945, y entienda que allí no nació el poder, nació la advertencia. La advertencia de que mientras no aprendamos a dominar la ambición, toda su ciencia seguirá siendo solo eso, una forma elegante de acercarse al abismo. Einstein lo dijo así una vez: la liberación del poder del átomo lo cambia todo, excepto nuestra manera de pensar. Sígueme para más.